¿Sabe distinguir cuál de estos dos sangrados puede esperar y cuál no? Porque hay una diferencia clínica concreta, documentada, que cualquier especialista conoce y que casi ningún médico tuvo tiempo de explicarle en una consulta de 3 minutos. Esa diferencia puede cambiar el rumbo de su salud. Y hoy, en este vídeo, se la voy a explicar con claridad. Piénselo conmigo. Esa presión en el recto que aparece sin razón aparente. Esa sensación de que algo quedó adentro, de que el cuerpo no terminó lo que empezó. Ese ardor que llega de pronto, esa picazón que vuelve aunque se haya puesto la crema, ese pequeño sangrado que decidió ignorar porque seguramente son hemorroides. Lleva meses con eso, quizás años, y nunca se lo preguntó al médico, porque no supo cómo nombrarlo, porque le dio vergüenza o porque ya aprendió que la respuesta iba a ser la misma de siempre. Más fibra, más agua, una crema. Eso cambia hoy. Quédese. Soy el doctor Andrés Belmonte, coloproctólogo, cirujano especialista en enfermedades del intestino, recto y ano, y creador de uno de los canales médicos más importantes del mundo hispano. Aquí solo traemos información basada en la ciencia, sin especulaciones, sin intereses de laboratorios farmacéuticos. Solo la verdad que merece escuchar. Si esta es la primera vez que me ve y quiere seguir recibiendo información así, sin filtros, sin industria detrás, suscríbase ahora. Es completamente gratuito. Y si lo que escuchó hasta aquí ya le pareció útil, dele like antes de continuar. Eso me ayuda a llegar a más personas que necesitan escuchar esto y que quizás nunca lo van a encontrar en una consulta médica. Antes de empezar, dígame en los comentarios, ¿desde qué país o ciudad me está viendo hoy? ¿México, Colombia, Argentina, Chile, España? Quiero saberlo. Ver desde dónde llega esta información siempre me alegra el día. Quédese hasta el final, porque voy a revelarle algo que solo comparto con mis pacientes de consultorio. Un protocolo de 3 acciones concretas, con tiempos exactos y señales de respuesta medibles, que puede iniciar esta misma semana, sin receta y sin gastar dinero, para comenzar a recuperar el control sobre síntomas que lleva años cargando en silencio. Más del 60% de los adultos mayores de 55 años experimenta síntomas anorrectales de forma regular. Presión, ardor, urgencia, sangrado mínimo, sensación de vaciado incompleto. Y la mayoría los atribuye a hemorroides o a la edad, sin haber recibido jamás una explicación real del mecanismo detrás, sin haber entendido por qué ocurren, sin que nadie se haya tomado el tiempo de responder la pregunta correcta. El recto no es un tubo pasivo. Es un órgano con receptores nerviosos propios, conectado directamente al sistema nervioso entérico, lo que el doctor Michael Gershon, de la Universidad de Columbia, describió con precisión como el segundo cerebro. Una red de más de 500 millones de neuronas que opera de forma autónoma, que reacciona antes que el cerebro consciente, y que registra cada inflamación, cada desequilibrio, cada señal que el cuerpo intenta enviar desde hace tiempo. 500 millones de neuronas que su médico de cabecera no tuvo tiempo de mencionar. Y detalle importante, los síntomas que muchos pacientes tratan como problemas locales y aislados, una crema para el ardor, un supositorio para la presión, son, en la mayoría de los casos, la expresión visible de una disfunción más profunda. Inflamación de la mucosa intestinal, disbiosis, es decir, desequilibrio en la composición de la microbiota intestinal, la comunidad de bacterias que vive en el intestino y que regula desde la inmunidad hasta el estado de ánimo. Tono muscular alterado del suelo pélvico, señalización nerviosa comprometida. Tratar el síntoma sin atender la causa es apagar el humo sin encontrar el fuego. Hoy vamos a hablar de lo que su cuerpo lleva años intentando decirle, con nombre, con mecanismo, con lo que puede hacer al respecto. El intestino nunca miente, y el recto menos aún. Hay un síntoma que aparece con una frecuencia sorprendente después de los 55 años, y que casi nunca llega a la consulta médica con su nombre real.
El paciente lo describe como puede. Siento que no terminé. Tengo que volver al baño 10 minutos después. Hay una presión ahí abajo que no se va aunque no tenga ganas. En el consultorio, cuando le doy el nombre clínico, tenesmo rectal, la reacción es casi siempre la misma. Un alivio visible. ¿Entonces tiene nombre? ¿Entonces no estoy exagerando? No está exagerando. Este síntoma lleva un nombre preciso, tiene mecanismos bien documentados y no es normal, aunque sea extraordinariamente común. Y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Esto no es normal, pero es común. Lo común no es inevitable. Y entender esa diferencia es el primer paso para dejar de cargarlo en silencio. El recto tiene receptores de tensión que detectan volumen y presión, no contenido. Cuando la mucosa rectal está inflamada de forma crónica, por disbiosis, por una dieta que irrita en silencio, por años de hábitos que nadie le señaló, esos receptores se vuelven hipersensibles. Interpretan como lleno lo que en condiciones normales sería vacío. Es exactamente como una alarma de humo que se dispara con vapor de agua. No hay fuego, pero la señal es real. El cuerpo la siente y responde como si hubiera emergencia. Estudios multicéntricos realizados en centros serios de Estados Unidos, Europa y Japón han documentado que esa hipersensibilidad visceral rectal es uno de los mecanismos centrales del síndrome de intestino irritable con predominio rectal, y que tiene correlación directa con el estado inflamatorio de la mucosa intestinal, no solo en el recto, sino en el colon más arriba. Y aquí está el error que veo con más frecuencia en la práctica clínica. La mayoría de los tratamientos para el tenesmo apuntan al recto. Supositorios, cremas, dilatadores. Son respuestas locales a un problema que no empieza localmente. En más de la mitad de los casos que llegan a mi consultorio, el origen real está en el colon sigmoide o en la mucosa del intestino distal, más arriba, fuera del campo de visión del tratamiento aplicado. Tratar el recto sin atender la disbiosis o la inflamación proximal es apagar el humo sin encontrar el fuego. El síntoma cede por semanas y vuelve, a veces más intenso que antes. Lo que puede hacer esta semana, antes incluso de consultar a un médico, es algo que ninguna consulta de 3 minutos tiene tiempo de pedirle. Registrar durante 7 días la hora del día en que aparece esa sensación, la relación con las comidas de las últimas 3 o 4 horas, la consistencia de la deposición según la escala de Bristol, un sistema simple de 7 tipos visuales que cualquier persona puede identificar sin formación médica, y el nivel de estrés percibido ese día. Este registro transforma una consulta médica. Permite identificar si el tenesmo tiene un patrón inflamatorio postprandial, un patrón relacionado con el eje intestino-cerebro bajo tensión o un patrón mecánico independiente. Con esa información en mano, el médico que le atienda puede hacer en 20 minutos lo que sin ella no puede hacer en 1 hora. Pero hay algo más, algo que descubrí después de años viendo el mismo patrón en consultorio, y que cambia completamente lo que acaba de escuchar sobre el ardor y la picazón que muchos llevan meses atribuyendo a un problema de piel. Cuando un paciente llega al consultorio con ardor anal, picazón perianal o un pequeño sangrado al defecar, el diagnóstico más frecuente en medicina general es hemorroides. Y muchas veces es correcto. Las hemorroides existen, son comunes y tienen tratamiento. El problema no es el diagnóstico. El problema es lo que ocurre después. Se receta una crema, se indica más fibra y la conversación termina ahí, sin más preguntas, sin investigar el contexto, sin preguntarle al paciente cuánto tiempo lleva con ese síntoma, si varía con la alimentación, si el ardor aparece solo al defecar o también en reposo. Lo que veo con preocupante frecuencia es que ese diagnóstico funciona como un cierre, y el cierre deja afuera otras causas que se presentan con exactamente los mismos 3 síntomas. La fisura anal crónica, la dermatitis perianal por disbiosis, la proctitis por inflamación de la mucosa. La diferencia entre ellas no está en la intensidad del síntoma, está en el contexto, la duración y el patrón.
Un ardor que aparece solo al defecar y cede rápido habla de una cosa. Un ardor que persiste horas después, que varía con lo que comió el día anterior, que mejora cuando cambia la dieta. Ese ardor está contando una historia diferente, y esa historia merece ser escuchada. Mira qué interesante lo que ocurre cuando miramos la piel perianal no como origen del problema, sino como destino. La piel perianal no se inflama de forma aislada. En pacientes con disbiosis intestinal significativa, es decir, con un desequilibrio en la composición de la microbiota, la comunidad de bacterias que vive en el intestino y que regula desde la digestión hasta la inmunidad, las heces transportan metabolitos inflamatorios, endotoxinas bacterianas y ácidos biliares secundarios en concentraciones anómalas. Ese contenido, al pasar por el canal anal varias veces al día, irrita la mucosa y la piel circundante de forma crónica y acumulativa. El resultado es una picazón perianal persistente que no responde a cremas tópicas, porque el origen no está en la piel, está en lo que la atraviesa todos los días. Tratar la piel sin corregir la microbiota es tratar la consecuencia e ignorar la causa. Y eso explica por qué tantos pacientes llevan meses aplicando cremas con alivio parcial y transitorio, sin entender por qué el problema vuelve. Y aquí quiero hacer una pausa para algo que considero importante. Si lo que está aprendiendo aquí le está siendo útil, si por primera vez está escuchando una explicación que tiene sentido con lo que siente en su propio cuerpo, dele like ahora. Este canal es mío, pero también es tuyo. Es información gratuita que la industria no quiere que tengas, y cada like ayuda a que llegue a más personas que la necesitan y que quizás nunca la van a encontrar en una consulta médica. Ahora, sobre el sangrado. Hay una distinción clínica concreta que debería explicarse en toda consulta y que raramente se explica. El sangrado que mancha el papel higiénico de color rojo brillante tras una deposición dura, sin mezclarse con las heces, sin cambio en el calibre ni en la frecuencia. Ese sangrado es compatible con una fisura o con hemorroides. Puede observarse con seguimiento y medidas locales, y en la mayoría de los casos responde bien a cambios en la consistencia de la deposición. Ese es el sangrado que puede esperar, siempre con seguimiento, nunca con indiferencia, pero sin alarma inmediata. El sangrado que no puede esperar es diferente. Es el que aparece mezclado con la deposición, el que tiene un color más oscuro, tirando a marrón o casi negro, el que viene acompañado de un cambio en el calibre de las heces, más delgadas del habitual durante días seguidos. El que aparece junto con una sensación de urgencia nueva, de cansancio sin explicación, de pérdida de peso que nadie buscó. Ese sangrado requiere evaluación médica sin demora. No porque sea necesariamente algo grave, en muchos casos no lo es, sino porque es la señal que el cuerpo usa para pedir que alguien mire más adentro. Esta distinción básica, que cualquier especialista conoce, es la razón por la que muchos pacientes normalizan durante meses síntomas que merecían atención más temprana. No por negligencia, por falta de información, porque nadie se tomó el tiempo de explicarles la diferencia entre los dos. Y ahora vamos a algo que en consultorio produce un cambio rápido y que casi nadie asocia con los síntomas que acabo de describir. En pacientes con ardor o picazón perianal crónica, uno de los primeros cambios que propongo es retirar durante 14 días 3 elementos específicos: café en ayunas, alcohol, aunque sea moderado, aunque sea solo los fines de semana, y alimentos ultraprocesados con alto contenido de emulsificantes artificiales. No porque sean malos en términos generales, sino porque estos 3 elementos tienen evidencia documentada de alterar la permeabilidad de la mucosa intestinal distal y modificar la composición de los ácidos biliares que llegan al recto. En más de la mitad de los casos, la picazón y el ardor reducen de forma significativa en ese periodo, sin ningún otro cambio, sin cremas nuevas, sin medicación, solo retirando esos 3 elementos durante 2 semanas. Si mejora al retirarlos, el cuerpo ya le dio la respuesta, y esa respuesta vale más que cualquier análisis. Pero hay un error que la mayoría comete exactamente en este punto. Un error silencioso que anula todo lo anterior y que tiene que ver con algo que ocurre mucho más arriba,
mucho antes de que cualquier síntoma llegue al recto. Hace 4 meses llegó a mi consultorio una señora de 71 años, de Ciudad de México. Su hijo la había convencido de buscar una segunda opinión, después de años diciéndole que lo que sentía era normal para su edad. Llevaba 12 años con estreñimiento severo. 12 años haciendo fuerza en el baño cada mañana, 20 o 30 minutos, todos los días, como si fuera una obligación que el cuerpo le imponía sin negociación posible. Había tomado laxantes, había probado dietas, había seguido cada consejo que le dieron. Y nadie, ninguno de los médicos que la atendieron en esos 12 años, le había explicado lo que ese esfuerzo diario y sostenido le estaba haciendo por dentro. La primera pregunta que le hice fue simple. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo fuerza en el baño cada día? Me miró como si fuera la pregunta más extraña del mundo, y sin embargo, ahí estaba la respuesta que nadie había buscado. Lo que esta paciente no sabía, lo que casi ningún paciente sabe porque nadie se lo explica, es que el esfuerzo sostenido en el baño, esa maniobra que los médicos llamamos valsalva, produce con el tiempo un estiramiento progresivo del nervio pudendo. El nervio pudendo es el nervio que controla la sensibilidad y la función motora del suelo pélvico, del esfínter anal externo y de toda la región perineal. No es un nervio que se vea ni que se sienta directamente, pero cuando se daña por tracción repetida durante años, las consecuencias son muy concretas. Urgencia fecal, dificultad para retener, sensación de presión o descenso en la zona perineal al estar de pie. Exactamente lo que esta señora describía. Todo rastreable a 12 años de esfuerzo sin que nadie le dijera que eso tenía consecuencias. No es la edad, es el sistema. Y el sistema, cuando se entiende, responde. Piénselo conmigo. La continencia fecal no depende solo de la fuerza del esfínter anal. Depende de la coordinación precisa entre 3 estructuras que deben trabajar juntas. El esfínter interno, que está controlado por el sistema nervioso autónomo y opera sin intervención voluntaria. El esfínter externo, que sí podemos controlar de forma consciente. Y el suelo pélvico, que actúa como plataforma de soporte para todo el sistema. Cuando hay disbiosis crónica, inflamación de la mucosa rectal o estreñimiento severo con esfuerzo sostenido durante años, esa coordinación se deteriora. El sistema nervioso entérico, esas 500 millones de neuronas que el Dr. Gershon describió, pierde precisión en la señalización. El resultado no es debilidad muscular aislada, es desincronización sistémica. Y eso tiene una diferencia terapéutica enorme, porque no se corrige con fuerza ni con ejercicios de contracción simple, se corrige reaprendiendo la coordinación. Y detalle importante, la urgencia fecal, esa necesidad repentina e imperiosa de llegar al baño sin margen de tiempo, y la incontinencia fecal leve, ese manchado de ropa interior que el paciente describe como pequeños escapes que no deberían pasar, son 2 de los síntomas más subregistrados en medicina. No porque los médicos no los conozcan, sino porque el paciente no los menciona. En más de 20 años de consultorio aprendí que si no pregunto directamente, este síntoma no aparece en la consulta. Y cuando aparece, lleva años ocurriendo en silencio, con la vergüenza acumulada de algo que se carga solo, sin contárselo a nadie, ni al médico, ni a la familia. La buena noticia, y esta es información que solo comparto con mis pacientes de consultorio, es que la rehabilitación del suelo pélvico en adultos mayores de 60 años tiene evidencia sólida y resultados reales. No es exclusiva de mujeres después del parto. No requiere cirugía. No requiere medicación. Requiere 3 cosas concretas que se pueden iniciar de inmediato. La primera es corregir la consistencia de la deposición para eliminar el esfuerzo. El objetivo es lo que la escala de Bristol clasifica como tipo 4, una deposición blanda, continua, que sale sin empuje. Ese objetivo no se logra solo con fibra, se logra con hidratación adecuada, con el tipo correcto de fibra soluble
y en muchos casos con pequeños ajustes en la alimentación cotidiana que vamos a ver en el protocolo al final de este vídeo. La segunda es la postura de defecación. La mayoría de las personas se sienta en el inodoro con las rodillas a 90 grados o por debajo de las caderas. Esa postura mantiene el músculo puborectal, el músculo que forma el ángulo entre el recto y el canal anal, en contracción parcial, lo que estrecha el paso y obliga a hacer fuerza. Elevar ligeramente los pies, con un escalón o con cualquier objeto firme bajo los pies, de modo que las rodillas queden por encima del nivel de las caderas, relaja ese músculo de forma natural y abre el ángulo anorrectal. No es un truco, es anatomía básica y puede cambiar la experiencia del baño desde el primer día. La tercera, para los casos con urgencia o escapes, es trabajar con un fisioterapeuta especializado en suelo pélvico durante 8 a 12 semanas. No un gimnasio, no ejercicios genéricos de contracción. Un profesional que evalúe la coordinación específica de esas estructuras y diseñe un trabajo funcional personalizado. En la mayoría de los pacientes que siguen este protocolo con consistencia, la mejora funcional es medible en 21 días y significativa en 60. Lo que voy a revelarle ahora es lo más importante de este vídeo, porque todo lo que acaba de escuchar, el tenesmo, el ardor, la urgencia, el esfuerzo, tiene un denominador común que conecta los tres. Y ese denominador es el punto de partida real de cualquier protocolo que funcione. Los 3 síntomas que hemos recorrido en este vídeo, el tenesmo, el ardor con la picazón y el sangrado, la urgencia y la pérdida de control, no son problemas separados que aparecieron por casualidad en el mismo cuerpo. Son expresiones diferentes de un mismo sistema bajo presión. Una mucosa intestinal inflamada que ya no filtra ni protege como debería. Una microbiota alterada que envía señales de alarma a través de metabolitos y endotoxinas que llegan hasta el recto. Una señalización nerviosa que perdió precisión después de años de estímulos equivocados. Y hábitos mecánicos, la postura, el esfuerzo, el momento del día, que acumularon daño en silencio porque nadie señaló que tenían consecuencias. El Dr. Emerald Meyer, de la Universidad de California en Los Ángeles, lleva décadas documentando algo que transforma la manera de entender estos síntomas. El eje intestino-cerebro no funciona en una sola dirección. El cerebro no solo le habla al intestino. El intestino también le habla al cerebro, de forma constante, con señales que influyen en el nivel de ansiedad, en la calidad del sueño, en la tolerancia al estrés y en el estado de ánimo general. Lo que ocurre en el recto tiene representación en el sistema nervioso central. Los síntomas que el espectador siente ahí abajo no son locales, son sistémicos. Y eso no es psicosomático en el sentido despectivo con que a veces se usa esa palabra. Es fisiología bidireccional documentada. Es el cuerpo funcionando exactamente como fue diseñado, enviando señales que merecen ser escuchadas y entendidas, no silenciadas con una crema. Mucho cuidado con aplicar este protocolo sin antes consultar a un médico si usted tiene diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, es decir, condiciones en las que la mucosa intestinal tiene lesiones activas documentadas, porque los cambios en la fibra y la postura pueden requerir ajuste específico según el momento de la enfermedad. También mucho cuidado si está en tratamiento con anticoagulantes orales, porque cualquier sangrado rectal en ese contexto requiere evaluación médica antes de cualquier otra intervención. Si tiene más de 50 años y nunca se ha realizado una colonoscopia, este vídeo es también una invitación a considerarla. No por alarma, sino porque la detección temprana de cualquier lesión cambia completamente el pronóstico. Y si los síntomas que describimos hoy llevan más de 4 semanas sin respuesta a ningún cambio, o vienen acompañados de pérdida de peso sin explicación, fatiga nueva o cambio persistente en el calibre de las heces, consulte a un especialista antes de continuar con cualquier protocolo por cuenta propia. Para quienes no tienen contraindicaciones, estas son las 3 acciones concretas que pueden iniciar esta semana. La primera, durante 7 días, lleve un registro simple de sus síntomas rectales, hora de aparición, relación con las comidas previas, consistencia de la deposición y nivel de estrés del día.
No necesita una aplicación ni un cuaderno especial. Una hoja en blanco es suficiente. Ese registro, llevado al médico, transforma cualquier consulta. La segunda. Durante 14 días, retire el café en ayunas, el alcohol, aunque sea moderado, y los alimentos ultraprocesados con lista de ingredientes larga y nombres que no reconoce. No para siempre, solo 14 días, para escuchar la respuesta del cuerpo. Si el ardor, la picazón o la presión mejoran en ese periodo, el cuerpo ya le dio la información más valiosa que ningún análisis puede darle. La tercera, evalúe su postura de defecación. Si sus rodillas están al mismo nivel que sus caderas o por debajo, coloque algo firme bajo los pies, un escalón, un libro grueso, cualquier objeto estable de 15 a 20 centímetros de altura. Pruébelo durante 21 días. En la mayoría de los casos, el esfuerzo se reduce desde los primeros días. Y al reducir el esfuerzo, se reduce el daño acumulativo que nadie ve, pero que el cuerpo registra. Ninguno de los síntomas descritos en este vídeo es consecuencia inevitable del envejecimiento. Son consecuencias de procesos fisiológicos específicos, identificables y, en la mayoría de los casos, modificables. La edad no produce tenesmo. La edad no produce picazón perianal crónica. La edad no produce urgencia fecal por sí sola. Los produce un sistema que recibió señales equivocadas durante años y que nunca tuvo la información necesaria para corregir el rumbo. No es la edad, es el sistema. Y el sistema, cuando se entiende, responde. Si este vídeo le dio nombre a algo que sentía desde hace tiempo sin poder explicarlo, eso ya es un cambio real. Porque el primer paso para recuperar el control sobre el propio cuerpo es entender qué está ocurriendo en él. Comparta este vídeo con su familia, no con cualquiera, con su familia. Porque lo que aprendió hoy puede cambiar la salud de alguien que ama y que quizás lleva años cargando los mismos síntomas en silencio. No tengo ningún vínculo con laboratorios. No recibo dinero de la industria farmacéutica. Mi único objetivo es traerle información de calidad, como si fuera la consulta gratuita que merece tener. El intestino nunca miente. Que Dios los bendiga a todos.